Muy bienvenidos a todos, ¿qué tal? Buen martes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Vida. Mi nombre es Lucía Escurra y bueno, hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Vamos a estar conversando sobre el tema del nuevo orden mundial. Habíamos dicho ya en el programa pasado que íbamos a contar con una conversación con la doctora Chinda Brandolino, pero como todos los programas lo hacemos, vamos a iniciar el programa con una oración, que es una oración de Juan Pablo II, y que bueno, tiene mucho que ver con nuestro programa y las temáticas que tratamos. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria del Dios Creador y amante de la vida. Amén. Bueno, y volvemos para tratar justamente el tema del nuevo orden mundial. Es algo que en realidad engloba un poco todo lo que estamos viviendo. Y vamos a ir entendiendo de a poco el porqué de las conexiones que hay y por qué es que hablamos del nuevo orden mundial. ¿Qué significa que hay un nuevo orden mundial, ¿no? Vamos a leer un artículo que es de Info Católica y nos dice: llamamos nuevo orden mundial, entre paréntesis NOM, que son sus siglas, a una serie de tendencias ideológicas, disposiciones legales y cambios masivos en la escala de valores de naciones enteras según patrones que vemos repetirse en muy diversos lugares a una escala que solo podemos llamar global. Bueno, esta definición me parece como la más acertada de por qué hablamos de un nuevo orden mundial. Tiene que ver con la globalización que hemos estado experimentando, pero al mismo tiempo que esta globalización ha llegado, también produce que existan vínculos, digamos, entre los diferentes países, pero además produce también que algunas personas con mucho poder se hayan podido poner de acuerdo en ciertas agendas para lograr ciertos objetivos que no tienen que ver con el bien común, definitivamente. Y es con eso con lo que tenemos que estar atentos, con esas tendencias ideológicas que se traducen además en disposiciones legales y cambios masivos en la escala de valores de naciones enteras, según patrones que vemos repetirse en muy diversos lugares a una escala que solo podemos llamar global. Es difícil establecer qué clase de poderes centrales están detrás del NOM, del nuevo orden mundial. En buena parte porque la eficacia de su modo de obrar también depende de mantenerse ocultos. O sea, que nosotros no nos demos cuenta de lo que van haciendo poquito a poco. Y actuar detrás de poderes que la gente considera legítimos. Esto era un poco también lo que les decía, de que muchas veces ponemos la confianza en lo que en el Estado, por ejemplo, en que nos van a cuidar, en que se supone que es un poder legítimo, pero tengamos en cuenta que si algo va en contra del orden natural, en contra de nuestros principios y valores, no es legítimo. Podrá ser legal, pero no es legítimo. Si el aborto se aprobara en el Congreso, podríamos decir que es legal, aunque sea inconstitucional, pero nunca, jamás será legítimo quitarle la vida a un niño por nacer. Y nosotros no podemos avalar una práctica, por más que sea legal, si la práctica es ilegítima. Tenemos que hacer como hicieron, por ejemplo, los que se oponían a la esclavitud o los que se opusieron en su momento a la matanza de católicos y judíos en los campos nazis, ¿sí? A eso nos tenemos que oponer. A lo que está mal,
por el hecho de que está mal, ¿sí? Y muchas veces el Estado, ha ido en contra, ¿sí? de los valores, ha ido en contra de lo que se supone que está bien. No siempre el Estado cuidó a las personas. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a los tiempos que vivimos, porque además estas ideologías van poquito a poco acostumbrándonos, como hablábamos con Mónica del Río en el otro programa que tuvimos conversación con ella, y yo le decía, nos ponen como la rana en la olla, y no nos damos cuenta que nos van cocinando. El agua está calentita, está linda, cada vez más calentita, más linda, no nos damos cuenta, y cuando nos quisimos acordar nos cocinaron y nos comieron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos, y sobre todo como Argentina, que todavía en esto viene resistiendo, tenemos la oportunidad de poder ver en otros países lo que estas cosas produjeron. Por ejemplo, como comentaba René, en otros países, digamos, como Canadá, ¿sí? En donde fueron casi pioneros, y fíjense hasta el punto en que llegaron hoy, que si los padres se oponen a lo que es la ideología de género, que es anticientífica, va en contra de los hechos biológicos, si los padres se oponen a esa ideología y a que sus hijos aprendan ese tipo de cosas como ciertas, el Estado de Canadá puede quitarles a sus hijos. Entonces no esperemos a que venga el Estado a quitarnos nuestros hijos para reaccionar. Reaccionemos ahora, que todavía estamos a tiempo de frenar esta locura. Sigo con el tema. Dice, lo que sí podemos asegurar es que hay unas 7 estrategias repetidas a las que hay que conocer y de las que hay que advertir. Atentos a estas cosas. Una de las cosas es el neomarxismo. Imitando el modo de obrar del antiguo marxismo, el neomarxismo se fija en sectores de la población que pueden sentirse vulnerados o menospreciados y trata de despertar en ellos conciencia de clase, ¿sí? Oposición y alianzas fuertes para conquistar el poder. Esta estrategia se ha observado en un número de comunidades que siguen la teoría de la liberación, y también en el lobby LGTB y en mayor parte de los movimientos feministas. Como operan, digamos, como ya no tienen la cuestión económica como cuestión principal, operan con la cuestión ideológica y tratan de confrontar, por ejemplo, a la mujer contra el hombre, ¿no? A la persona que, por ejemplo, puede llegar a ser homosexual, bueno, la confrontan con el que no está de acuerdo con la ideología de género, que no es lo mismo que estar en contra de las personas. Entonces todo el tiempo están buscando en la sociedad esa confrontación, esa división. ¿Por qué? Porque divide y reinarás. La confrontación les da ese poder. Les da una causa bajo la cual escudarse, bajo pantallas, que en realidad ellos sostienen que es por derechos, por un mundo mejor, no sé qué. No, es mentira, ¿sí? Lo que hacen evidentemente no es eso, y por eso atacan constantemente, van al choque. 2. La socialización de la adicción. Fíjense que en todos los gobiernos de izquierda, en la mayoría, por ejemplo, promueven la legalización de la marihuana. Bueno, vayamos uniendo los cabos, porque una cosa no viene sin la otra. No es casualidad que los promotores del uso de la marihuana sean los mismos que promocionan la ideología de género, que están de acuerdo con el aborto. Todas estas cosas vienen de la mano, mucho cuidado. Los gobiernos saben que los efectos propios de las adicciones favorecen el esquema social de esclavos felices, que serán incapaces de resistir, organizarse o cambiar la dinámica de poder. Estos efectos son el individualismo y la notable disminución de las capacidades intelectuales y volitivas. Por eso, al NOM le sirve que pronto seamos adictos a la marihuana, la pornografía, el juego, el licor o lo que sea. Bueno, hay un libro que se llama Mundo Feliz, ¿sí? Podrían buscarlo. Bueno, es una novela, pero en realidad es un poco un anticipo, ¿sí? y un modelo de lo que están queriendo imponer. Están queriendo que la gente, un poco a través de este tipo de cosas, viva en su vida. Por eso el individualismo, no estar mirando lo que le pasa al otro. Total, si a mí me va bien, está todo bien. Viva, digamos, con total apatía, digamos, respecto a las cosas que incluso pasan en su propia vida,
¿sí? Olvidándose de sus problemas a través de las adicciones. Entonces todo va de la mano. Todo va de la mano. 3. El racionalismo y el cientificismo. Se trata de inflamaciones de la capacidad racional del ser humano que quiere tomar como criterio último de verdad lo que puede entender y controlar, o lo que puede verificar empíricamente. Esto le sirve al NOM para desconectar a las personas de los valores tradicionales de sus familias y sobre todo de la fe católica. Además, el cientificismo consagra como sacerdotes de una nueva autoridad social a quienes presenten algo, cualquier cosa, incluso mentiras patentes, como si fuera un dato científico. Esto se ve muchísimo también. El intento de avalar algo porque científicamente es correcto cuando además ni siquiera científicamente es correcto, ¿no? Y dejar el tema de los valores, la moral y demás como un tema secundario, ¿no? Se puede olvidar, no pasa nada. Ahora todo se basa en lo científico y como los papers que van saliendo, la mayoría de ellos están muy bien financiados, básicamente eso también produce que se adultere incluso hasta la verdad científica. 4. El subjetivismo o relativismo. Lo propio del subjetivismo es afirmar que todas las opiniones son igualmente respetables, por el hecho de que todas las personas son igualmente respetables. Guarda con esta falacia. De ese modo, la atmósfera subjetivista renuncia a la verdad, o más fuertemente exacerba el valor de ciertas verdades y derechos, mientras que omite gravemente a otros, ¿sí? Como por ejemplo el tema del derecho del niño por nacer, en contra de un supuesto derecho que ellas sostienen, que es el de la mujer de decidir, ¿no? De nuevo, la consecuencia es desconectar a las personas y aislarlas en sus criterios y gustos para hacerlas más vulnerables y manipulables. O sea, esto que te quieren vender de libertad, en realidad lo que están haciendo es esclavizarte. 5. Desactivación o debilitamiento de las instancias intermedias. Soledad del individuo frente al poder del Estado, es decir, agrietar el derecho de asociación. Fundamentalmente se trata de que el individuo esté solo, desconectado de la ley, de la familia, por eso se ataca tanto a la familia, del pasado, de la iglesia, para que cada uno de nosotros sea solo un consumidor del mercado y un ciudadano del Estado. Así, aislados, podremos gruñir o lamentarnos, pero no reaccionar de modo eficaz. Nuestra voz será ahogada en la cacofonía de quienes repiten los discursos políticamente correctos. Ahí también el tema de los medios de comunicación, Uso del asunto de verdades parciales. Ese sería el 6º punto. Confirmación y divulgación masiva de paquetes de hechos verdaderos y a la vez sucios, vergonzosos, que afianzan la idea de la existencia misma de la Iglesia en un daño para la sociedad y que la Iglesia de ningún modo puede ser creíble, ¿no? Esto es lo que sostienen. Es lo que se ha hecho con esos informes que recogen décadas de denuncias de abusos de sacerdotes. Por supuesto, los inmensos bienes que ha traído la fe quedan en silencio. ¿Se entiende? O sea, toman verdades, que sí, efectivamente son verdades y son totalmente repudiables, pero dan una verdad sesgada, sería. O sea, no dicen todo lo que tienen que decir. O, por ejemplo, enfocan en el tema de los abusos siempre en la Iglesia Católica, cuando el abuso en realidad no es culpa de una religión. El abuso es culpa de una persona que toma esa acción y que en la mayoría de las veces busca los lugares para poder hacer esas prácticas, ¿no? Y se meten en escuelas, se meten también obviamente en religiones, se meten en los lugares en donde ellos, digamos, entienden que podrían llegar a tener una injerencia para llevar adelante sus prácticas, pero de ninguna manera significa que eso desacredite a la fe católica, y mucho menos cuando la Iglesia Católica ha sido muchas veces la primera en denunciar, y sobre todo en estos tiempos donde eso está muy remarcado y muy reforzado en el tema de las denuncias que hay que hacer y que no hay que dejarlas pasar, de estos temas, ¿no? Pero además recordar que en realidad no es la Iglesia la que tiene el poder de punitivo, digamos, de la persona, sino el Estado justamente. Es el Estado el que debería, en tal caso, tomar esos casos por medio de la justicia, también asegurarse, ¿sí?, de que ese caso sea real, y si es así, darle la pena correspondiente.
pero muchas veces se espera de la Iglesia Católica una función que la Iglesia hoy por hoy por lo menos no tiene, ¿sí? No tiene la capacidad de hacer la Iglesia justicia, digamos. O sea, la Iglesia puede tomar como institución las medidas, obviamente, y las toma, de hecho. Pero la punibilidad de esa persona, si efectivamente ese acto se cometió, es igual que con todo el mundo, digamos. Depende, en este caso, de que la justicia se haga cargo, se hagan las denuncias primero correspondientes y de que después la justicia actúe. Ahora, bueno, ahí es donde está el tema, ¿no? Y con todos los casos. Volvamos a los otros puntos. Dice, punto 7. Infiltración de enemigos en la iglesia dentro del clero católico. Bueno, acá está un poquito lo que les decía también del tema de la pedofilia y demás. Bueno, muchas veces tiene un poco que ver con esto. ¿Esto por qué se plantea? Esto está planteado efectivamente. No significa que uno tenga que andar con desconfianza o que por este motivo uno tenga que dejar de creer en la iglesia católica. Pero sí, como no la pueden destruir por fuera, hay un interés de destruir a la iglesia por dentro. Entonces, justamente ese es el intento, destruir a la iglesia por dentro. Paralelamente y en cada simbiosis, se establecen círculos, muchas veces de homosexualidad masculina o demás, que controlan quién logra o sostiene posiciones de gobierno en la iglesia. O sea, hay un intento de infiltrarse y de tomar poder, ¿sí?, dentro de nuestra iglesia católica. Eso efectivamente es así. Y muchas veces lo vemos también nosotros en el día a día. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar y distinguir estas cosas? Estando muy atentos a la doctrina de la iglesia católica, formándonos en la doctrina de la iglesia católica y en los valores. Y si vemos que algo va en contra de eso, no lo podemos avalar, venga de quien venga. ¿Se entiende? Si nosotros vemos que algo va en contra del orden natural, no lo podemos avalar, venga de quien venga. Si nosotros vemos que algo va en contra de la dignidad de las personas, ¿sí?, no lo podemos tolerar, venga de quien venga, ni mucho menos podemos ser partícipes de eso. Así que bueno, estas son 7 estrategias de cómo opera el nuevo orden mundial. Tenemos muchísimo más material, digamos, para seguir profundizando en este tema, pero como es un tema largo, queríamos también primero hacer una introducción para que podamos tener algo de conocimiento en el tema primero, antes de comunicarnos finalmente con la doctora Chinda Brandolino, que tiene un nivel de conocimiento y un nivel de información que si no hacemos una primera introducción, muy posiblemente algunos puedan quedar perdidos en el camino, digamos. Así que es un primer pantallazo de estos temas. No se preocupen si todavía no entienden o no llegan a creer que esto puede estar sucediendo. Vamos a ir profundizando porque hay mucho material y documentos que confirman que efectivamente este plan del nuevo orden mundial se está llevando adelante y nosotros tenemos la responsabilidad, y sobre todo como católicos, de defendernos de esto que ataca directamente contra la dignidad del ser humano. Esto es una lucha también sobre todo espiritual, así que también les recordamos que uno de los consejos que dio justamente la Virgen de Fátima, que justamente en su secreto revelado, en su tercer secreto, ella dice que justamente la lucha del demonio contra la humanidad va a ser en contra de la vida y de la familia. Entonces, nosotros tenemos que defender la vida y la familia. Y una de las herramientas que ella da es el rezo del rosario diario. Así que cada vez que puedan, se tomen el rosario y recen. Si van también, por ejemplo, en el colectivo, también lo pueden llevar con ustedes, ir rezando. Fíjense la forma que encuentran, pueden salir a caminar y mientras tanto rezar el rosario. Es algo que se puede llevar a todos lados, es algo práctico. Intentemos tomar ese hábito porque realmente es una herramienta poderosa. Nosotros como católicos, si no lo creemos, entonces deberíamos ver qué nos está pasando con la fe. Porque más allá de que uno pueda hacer muchas acciones reales, prácticas en el mundo real, en el mundo, digamos, en el que vivimos, material, en el plano espiritual, que es también real, tenemos que efectivamente también hacer. Y es un plano que tiene mucho más poder, injerencia muchas veces que en el plano material, que muchas veces es en donde nos quedamos. Pero yo siempre digo la frase, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando, ¿sí? Las dos cosas tienen que ir en coincidencia y en coherencia.
Bueno, y estamos con la doctora Chinda Brandolino en comunicación telefónica. Chinda es médica, legista y clínica, también es conferencista internacional, muy preparada respecto a los temas pro vida y pro familia. Y en esta oportunidad también nos estaría hablando ella sobre lo que ya venimos más o menos hablando en los programas anteriores del nuevo orden mundial. ¿Cómo estás, Chinda? Bien, bien, querida Lucía, un gusto escucharte como siempre. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo y por la predisposición también. Un gusto y un honor tenerte acá en el programa. Queríamos un poco, empezar con una pregunta para que la gente pueda entender un poquito, por ahí la gente que tampoco está demasiado interiorizada en el tema. ¿Qué sería el nuevo orden mundial si lo pudiéramos describir así de forma concisa? Mira, básicamente es un gobierno mundial, ¿no es cierto? Pero ese gobierno se empieza a gestar en el siglo XIX, y concretamente después de la Revolución Francesa, se va haciendo silenciosamente y se consolida en forma definitiva después de las dos guerras mundiales. En 1945 queda un polo de poder único en el eje geográfico Londres-Nueva York, donde se crea, es decir, arranca, te diría concretamente, las instituciones a partir de 1903, cuando muere la reina Victoria en Inglaterra. La corona inglesa decide asociarse a las familias más ricas del mundo para mantener su hegemonía. Se asocia a la corona holandesa, danesa y a la familia Rockefeller, Rothschild y Morgan, que son las tres fortunas más grandes del mundo, del planeta Tierra. En ese momento hacen un organismo que se llamó Club o Comité de los 300 y empieza en ese momento, por primera vez en 4 siglos, la administración del poder mundial pasa de la corona inglesa a la familia Rockefeller. Es David Rockefeller I, a principios del siglo XX, quien empieza a generar las instituciones o organismos de gobierno que se van a instalar justamente para tomar las medidas directrices de la política mundial. Entonces crea primero un banco, que es la Reserva Federal. En 1913 incorpora la fortuna inglesa de Rothschild al Tesoro de los Estados Unidos, cosa que prohibía la Constitución americana. Por tal motivo hace la enmienda 16 de esa Constitución, incorpora la fortuna y hace un banco privado. Ese banco, que es la Reserva Federal, administra el dinero que maneja el mundo. Por supuesto, no es el Banco de los Estados Unidos, no es soberano de los Estados Unidos, sino que es un gran banco privado. Los dueños del mundo, los directores de este gobierno mundial, son justamente los dueños de la Reserva Federal. Bien. Las tres principales personas son las que acabo de mencionar: Rothschild, Morgan y Rockefeller. Luego hace un segundo organismo, que es el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations en inglés, su sigla CFR, que lo hace en 1920, formado por 4.000 personas. En la actualidad, las personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos, y no tiene la menor importancia que sea demócrata o republicano, porque el CFR hace todos los planes de gobierno y trabaja mancomunadamente con el Foreign Office inglés, Londres, Nueva York. Está frente a la Casa de las Américas, en la misma avenida en Nueva York. Ahora nosotros, cuando esta elección termine, a los 2 días el vicepresidente electo viaja a Nueva York, a la Casa de las Américas, cruza al CFR, recibe las instrucciones, vuelve a nuestro país, a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que fue creado por el Council on Foreign Relations en el año 70 en nuestro país. Entonces nosotros estamos gobernados directamente por las medidas, gane el gobierno que gane, que se toman en el CFR. ¿Eso se viene haciendo desde cuándo, Chinda? ¿Hace cuánto? Desde 1920, en forma, en forma clandestina. En forma concreta en nuestro país, 1970. 69-70, cuando se crea el CARI en Argentina. Pero hasta ese momento, sin que exista el CARI, viajaba el presidente o vicepresidente y recibía instrucciones en forma directa. 1920 se hace entonces el CFR en Nueva York. ¿Y eso todos los presidentes? En ese momento es interesante, Lucía, recordar que la creación de ese organismo
la hace Rockefeller para instalar el comunismo marxista en todos los países del tercer mundo, todos los países dominados. Y por eso pone al frente de ese organismo a un señor que se llamó Mandelhaus, 1920, que fue el marxista teórico más grande del siglo XX. Recordemos a nuestra audiencia que fue el mismísimo Rockefeller quien financió la revolución bolchevique de Lenin y Stalin, ¿no es cierto?, en Rusia. Él fue el responsable de instalar ese gobierno marxista y es quien a partir de 1970, te recuerdo que China comunista es el país que más premios recibió por las Naciones Unidas por su gestión de gobierno, elogiada por Rockefeller IV desde 1973. La aspiración de este gobierno mundial es la instalación, así lo dice Rockefeller en su discurso de 1973, es instalar el sistema político de Mao Zedong en todos los países del tercer mundo. O sea, Esa fue la finalidad de la creación del CFR. Claro. Se valen un Luego poco de la derecha, otros pero... institutos de gobierno. Sí. Uno muy importante es el Instituto Tavistock, que se crea en un año antes que el CFR, en Londres. El predio lo cede el dueño del laboratorio Russell, que es de Tavistock. Terrible las palabras de Russell, ¿no? Debe utilizar a la gente del tercer mundo como ratas de laboratorio, así lo dice él mismo. Pero además crea ese instituto, se llama Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas. Allí se hicieron los experimentos más crueles con los seres humanos que te imagines, con los enfermos psiquiátricos del Instituto Stanford canadiense. ¿Era como una teoría conductista? ¿Sería algo así? Sí, es un lavado de cerebro, mucho más que conductista. Su primer presidente fue el mismísimo Freud. Y la finalidad era romper la transmisión de la civilización cristiana. No te olvides que Engels, en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribe en 1884, dice que los dos grandes obstáculos para la instalación del comunismo en forma internacional son la Iglesia Católica y el matrimonio monogámico. Por eso se lo ataca tanto todo el tiempo. Claro, Su Majestad Británica le pide a Freud la creación de un sistema que quiebre la resistencia del yo y sobre todo que evite la transmisión de la tradición cristiana. Así, el mismísimo Freud hace una recreación del mito de Sófocles de Edipo, donde la madre pasaría a ser la culpable y la autora del fracaso del hijo. Por lo tanto, el hijo, para curarse, debe rebelarse contra su madre y matar a su padre. Con eso se reaseguran la disolución de la familia y, por supuesto, la disolución del vínculo parental. Eso fue aplicado en forma inexorable en todos nuestros países desde entonces. Desde los años 60 en Argentina es el país más psicoanalizado de Sudamérica, ¿no? Así como Francia y otros países, que era necesario destruir la fuerte impronta católica que tenía. No fue un error, sino que fue una creación, lo describe el doctor Coleman, norteamericano. El Instituto Tavistock es el secreto más guardado del mundo. De allí sale el famoso programa MK Ultra de control mental de los soldados norteamericanos, terrible. Y bajo el auspicio del Instituto Tavistock se crea, se hace la revolución sexual. Esa revolución sexual contra la familia la llevan a cabo 3 discípulos de Freud. Me refiero a Marcuse, a Fromm y a Reich. Marcuse es el encargado de penetrar el mundo católico, Fromm las universidades. Por eso en todos los institutos de magisterio se enseña a estos autores desde hace muchísimos años. Tal cual, la base del psicoanálisis, digamos, que se estudia. Exactamente, y toda la psicopedagogía occidental se basa en hombres como Foucault, que pertenecen a esta escuela que se llama, en términos generales, freudomarxismo. Son los discípulos de Freud, generadores de la cultura marxista y que encargados de romper con la tradición cristiana y con la familia. Ya en 1920 aparecen los libros de Reich de educación sexual, mostrando a la maestra hablando a los nenes de los órganos genitales. Entonces, este organismo, ya te hablé de la Reserva Federal, del CFR, del Instituto Tavistock. Cuando trabaja Freud, pide al Instituto Stanford, me parece, si no recuerdo mal, puedo tener un error, que acompañe con una música al psicoanálisis para la disolución del yo, es decir, permitir el quiebre de la resistencia interior del yo. Ese trabajo y por supuesto su escuela se abre de
liberación sexual, lo que va a ser la revolución sexual. Estas son las raíces políticas de la revolución sexual. Ese proceso llevó más o menos 30 años, que fue la elaboración de una música que acompañara al psicoanálisis y al acto sexual libertario, ¿no es cierto? ¿Cómo se diría esta promiscuidad? La libertad sexual sin restricción ninguna. Sí, libertinaje sería. El libertinaje, pero eso llevó más o menos la coordinación unos 30 años, y cuando eso estuvo listo, generaron el primer movimiento de contracultura, que fue el movimiento hippie. Esos chicos fueron todos monitoreados hasta su muerte. El primer festival de rock grande se les suministró grandes cantidades de ácido lisérgico, porque la particularidad de la revolución sexual que lleva a cabo la escuela de Freud, la escuela, mejor dicho, mal llamada, la escuela de Frankfurt, así se llama, que es el freudomarxismo de los 6 autores que te cité, tiene la característica de trabajar por primera vez con la incorporación de drogas al tratamiento psicoanalítico. En ese momento metisergida, ¿cierto? Ácido lisérgico, costumbre que se mantuvo durante muchos años. Cuando eso estuvo listo, la incorporación del rock, el rock aparece entonces con ese nombre, rock and roll, imitando el movimiento giratorio del acto sexual desordenadamente. Lo contrario de la música armónica. Por eso en ese momento contrata a su majestad los Beatles, que eran excelentes músicos líricos. Sí. Y en el año 66, si no recuerdo mal, lanzan por primera vez Twist y Gritos, rompiendo con la armonía musical. Psicoanálisis, la desarmonía. Acordate lo que dice Platón: no se puede cambiar la música de un pueblo sin conmover a la nación hasta sus propios cimientos, ¿no es cierto? Esto no era ajeno a los autores de este nuevo orden mundial, que son básicamente sumamente cultos. Claro. Entonces era necesaria la música, la liberación sexual y el psicoanálisis para romper los límites interiores y la rotura con la tradición cristiana. Cuando eso está listo, a eso me refiero. Contratan a los Beatles, que aparecen como autores. ¿Y qué pasa con los Beatles? Los Beatles tenían una formación musical extraordinaria, entonces sus últimos discos son muy lindos, son música barroca nuevamente, y es entonces cuando deciden contratar a Mick Jagger, que da con los Rolling Stones el verdadero modelo rufianesco que se quería transmitir a los jóvenes. En ese momento se hace el primer festival de rock. Esos chicos fueron alejados de su familia durante 4 o 5 días, una semana, no me acuerdo exactamente, con dosis enormes de ácido lisérgico, rock de todo tipo, y por supuesto la liberación sexual total. Esos chicos fueron monitoreados hasta su muerte. Sus registros están íntegros en el Instituto Tavistock, hoy día se pueden consultar. Cuando eso estuvo listo, ya prácticamente se inauguraban las cenizas de Occidente, porque justamente el ataque fue a la cultura y a la unidad básica de una civilización, que es la familia, el matrimonio. Eso es el gobierno mundial. Entonces se hacen estos organismos, hay otros más, son 13 corporaciones. Rockefeller crea entonces ya el segundo Rockefeller, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Con Margaret Thatcher forman un organismo para implementar el aborto en todo el tercer mundo. Ese organismo se llamó Federación Internacional de Paternidad Planificada. ¿Por qué se llama así? Porque en el 1916 Rockefeller y Thatcher forman la primera liga eugenésica de control de natalidad, donde cientos de miles de norteamericanos pobres, humildes, fueron esterilizados. El documental es muy lindo, es de Alex Jones, está filmado íntegramente, ¿no? Ha sido llevado a la pantalla grande por la crueldad de la esterilización forzada que se hizo. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados estadounidenses tenían obligatoria la eugenesia. Entonces la gente odiaba a Rockefeller y a Margaret Thatcher. Entonces cuando deciden, como para acceder a los recursos del tercer mundo, exterminar a la población, se hace este instituto que se llama Federación Internacional de Paternidad Planificada, cambiando el nombre de control de natalidad por Parenthood en inglés, paternidad planificada, para que nadie sospeche la vinculación con la liga. Claro, entonces, y el objetivo de control que quedaba feo. Claro, ¿no? Exactamente. Eso surge en realidad, la IPPF, de un experimento que hizo Thatcher anterior, que fue la primera clínica de abortos para negros en esa avenida donde está el edificio Rockefeller, en Nueva York, 69.
hace la primera clínica de abortos para negros. Y como ella dice que para que los negros no sospechen, hizo reclutar ministros y comadronas, parteras negras. Claro. Se cometió el genocidio en Harlem, Nueva York, el barrio negro de los Estados Unidos. Sobre ese mismo edificio, Rockefeller en 1952 exactamente lo demuele y hace el poderoso organismo IPPF, que es una corporación de aborto. 66.000 clínicas de aborto en el mundo cobran $400 el aborto con misoprostol y $800 el aborto quirúrgico. Es el negocio de aborto más próspero de Occidente. Terrible. Y acá se están queriendo instalar en la Argentina, ¿no? Ya la hicieron. Construyeron la clínica en la calle Lezica en Capital. La sucursal de la IPPF se llama Casa Fusa, y como fueron rebatidos en el debate del aborto del año pasado, utilizan lamentablemente el Hospital Argerich para hacer abortos a adolescentes y jóvenes contra la Constitución argentina. Qué horror. Pero tienen mucho dinero. ¿Y por qué se llama? Hay otras 13 corporaciones, de todas en este momento es presidente vitalicio David Rockefeller V y secretario vitalicio Henry Kissinger, que es el autor de esta política de aborto y contracepción que se aplica en toda América, en todos los países del tercer mundo. Fue el presidente Bush en los años 70, no me acuerdo exactamente, o ya era 80, a principios de los 80, que le llama Nuevo Orden, New Order. Es decir, ya no es solo un gobierno mundial, sino un nuevo orden jurídico, un nuevo orden político, un nuevo orden ético, donde lo que antes era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Está bien visto por ese orden que la madre mate a su hijo en sus entrañas, que lo queme vivo con un tratamiento, el aborto por solución salina, o el aborto quirúrgico, o envenenado con el RU 486. El RU 486 es mifepristona, es un pesticida, un abortivo que ideó el laboratorio Russell en la Segunda Guerra Mundial para que los soldados ingleses y norteamericanos no tuvieran hijos de las mujeres con las que tenían relaciones en Europa cuando avanzaron sobre Europa. Esa pastilla está por ser aprobada en Argentina y está aprobada en los Estados Unidos. Esa es la pastilla que están intentando ahora algunos grupos pro vida que se revierta, ¿no? El efecto, que si lo tomas me parece dentro de cierta cantidad de horas, la progesterona en realidad creo que les dan. No. Es esa, eso es lo que vos estás diciendo, es la pastilla del día después, que es una hormona a grandes dosis, levonorgestrel en 750 miligramos, o sea, 25 pastillas juntas de un anticonceptivo que provocan que el endometrio se ponga plano en 48 horas, de manera que si el óvulo fue fecundado, cuando se produce la anidación a la semana, llega con el endometrio plano y no puede implantar y se produce un aborto, se llama aborto hormonal. Claro, pero el que yo te preguntaba es, no sé si por ahí tendrás la información, quizás haya que buscarlo, que hay grupos pro vida en Estados Unidos que tratan de revertir el efecto, cosa que con el misoprostol no se podría hacer, pero me parece que es porque allá usan esta otra droga, mifepristona. No, el RU 486 es totalmente irreversible porque tiene, además del misoprostol, que son las prostaglandinas, tiene mifepristona, tiene dos drogas, las prostaglandinas del misoprostol más un pesticida humano. Eso sí, por supuesto que el presidente Trump ha pedido que sea prohibido por la FDA. No sé si te referís a eso. No, me refería, pero quizás es errónea la información que me había llegado, pero me había llegado la información de que se podía revertir el efecto y que había grupos pro vida que estaban intentando revertirlo. Pero bueno, entonces yo no es el efecto en el cuerpo humano. Lo que están tratando de revertir es el efecto del Norplant, que es eso que están poniendo en todo nuestro país, el implante subcutáneo que hizo legal Cristina Kirchner y bueno, por supuesto el presidente Macri también. En todo el sur están esterilizando ya ahora en todo el país a nuestras niñas con un implante subcutáneo de Norplant. Eso es lo que se trata de revertir, porque no se puede sacar la cápsula porque es de, no me acuerdo, mineral de litio, de manera que no podés sacar el implante porque no se puede sacar y es radiolúcido, pero esteriliza a las nenas durante 5 años y muchas de ellas quedan estériles. Claro, sí, yo conozco casos que en Bariloche se lo han puesto sin consultar directamente. Correcto, así es, Lucía. Hay una
una enfermera muy valiente hizo la denuncia hace un par de años y el año pasado también, pero creo que la han echado de los hospitales y demás. Es terrible, es un festín de aborto inmunológico el que se está haciendo en nuestro país y particularmente en el sur. Sí, tal cual. Así que, y bueno, y todo este sistema, digamos, apunta, por lo que vemos, a la reducción de la población, sería básicamente uno de sus objetivos, ¿no? El principal objetivo es la reducción de la población. Como dijo el Papa Juan Pablo II, el 25% de la población mundial quiere asesinar al 75% para quedarse con el planeta. Lo dijo en forma bastante cruda, pero te diría que es así, es mucho menos que el 25%, es un grupo de ricos encabezados por esta gente. Y después estarán los cómplices, digamos, los cómplices que por algo ¿no? Sí, por algún general, dinero. Los presidentes de los países se prestan a la política crediticia y la implementación de estas políticas de asesinato, de control de natalidad, por dólares o por asegurarse su supervivencia con todas las comodidades del mundo. Mira, el mecanismo por el cual esclavizan a los países con estas políticas es la deuda externa. Y el autor que cuenta todo esto es un tal John Perkins, que fue el funcionario del Banco Mundial que hizo endeudar a Indonesia y luego arruinó la economía de Indonesia, como nos ha pasado a nosotros a partir de la deuda externa que fue generada por Videla y confirmada o estatizada por el presidente Alfonsín, cosa que el mundo olvida. Y te ponen condiciones, nosotros estamos ¿no? pagando hoy el horror de haber estatizado una deuda que era privada y que nada tenía que ver con todos los argentinos y que es totalmente ilegítima. Claro. Pero además te ponen condiciones cuando tomás deuda. Claro, porque vos tomás deuda y después quedás endeudado con intereses usurarios que se incorporan al capital, en intereses exponenciales se llamarían. Entonces, como tenés que pedir prestado para pagar esos intereses, para darte el dinero en que firme el presidente de turno, aborto, anticoncepción y, por supuesto, perspectiva de género. ¿Y quién financia estas políticas? Es el último millonario que se incorpora a este concierto de criminales psicópatas que se llama Jorge Soros. Entonces te decía que ya no es solo un gobierno, sino que es una élite de psicópatas que el mismo Jorge Bush padre denominó nuevo orden, porque han cambiado todo el orden sobre el que se asentaba todo Occidente. Crece con el derecho romano y la civilización grecorromana. Claro. Por ejemplo, dice el derecho romano, todo inocente tiene derecho a defenderse en un juicio. Un niño, un anciano al que se le aplica la eutanasia, un enfermo al que se hace un trasplante aunque no quiera, se le sacan los órganos, no puede defenderse, es un inocente que no se puede defender. Entonces implica la abolición de una de las patas de la cultura, que es el derecho. Esto ha sido abolido en nuestro país. Es una política abolicionista, no es derecho garantista, sino que es abolicionista. Se han cambiado los elementos básicos que sostienen la cultura y todo el ordenamiento que viene de eso. Es un nuevo orden religioso, o te diría antirreligioso, antijurídico y antiético. Y respecto por ahí más al punto de vista espiritual, porque uno cuando escucha todo esto se pregunta también a veces ¿qué hay en la cabeza o en el corazón de esa gente que no le alcanza con lo mucho que ya tiene y quiere más y quiere reducir la población para quedarse con los recursos naturales y tener cada vez más y más? Hace un ratito estaba hablando con una paciente portuguesa en un encanto, creo que estaba hablando con ella con la paciente anterior, no me acuerdo, pero el tema es que en el fondo, atrás de todo esto, hay un problema religioso. Claro. Fíjate, todos los amables oyentes pueden verificarlo consultando en internet lo que fue el túnel de San Gotardo. El túnel de San Gotardo es el túnel subalpino más grande, por supuesto, de Europa, que se amplió en el 2016, si no me acuerdo mal, y esa ampliación se festejó con una gran fiesta, una celebración inmensa, con una coreografía inmensa, un dispendio multimillonario, y a esa fiesta que se llamó inauguración del túnel de San Gotardo acudieron todos los mandatarios de Europa, me refiero a Merkel, la corona británica, holandesa, española, primeros ministros, etcétera, Hollande, creo que era el presidente francés, y cuando la vean se van a sorprender porque es una ceremonia satánica, totalmente un ritual impresionante, donde se ve, bueno, es impresionante la coreografía, donde se ve una especie de orgía supervisada por un
un hombre disfrazado de demonio y un gran círculo al final, no me acuerdo bien, pero era un círculo enorme del tamaño de la ladera de la montaña, que en su parte superior tenía una imagen que parecía Cristo, que se daba vuelta y era la cara del demonio. Y todos los presidentes aplaudían desopilados, una cosa impresionante, ovacionaron esa escena, certificando su adhesión a lo que estaban festejando. Aparece, por ejemplo, el Papa en ese festejo, sojuzgado, controlado en su papamóvil por este demonio que estaba ahí. Esto es toda una ficción que indudablemente muestra una realidad. Cómo se cree, se piensa y cómo se piensa se gobierna. Lamentablemente es así, por eso las grandes redes de pederastia. ¿Te acuerdas que alguna de ellas que fue rastreada hace 2 años también? Me parece, pero no te puedo asegurar, por la mamá de esta chiquita que desapareció en España, Madeleine, y esa reencontró esa red de pederastia enorme, creo que terminaba en el presidente Obama, ¿no? Y en Hillary Clinton, una cosa monstruosa. Qué horror. En fin, cosas tremendas, vederes, dice Sancho, a Don Quijote, creo que las estamos viendo ahora. Y sí, bueno, esta por eso hay búsqueda que aferrarse a la fe, amor. Esta búsqueda del poder, que de alguna manera yo siempre digo que está un poco vinculada a lo que es el pecado original, cuando el hombre quiere ser igual a Dios, ¿no? Quiere igualarse a Dios. Es como que no podemos de alguna manera salir de ese pecado original, y excepto por la fe, por la espiritualidad y por el arrepentimiento, ¿no? Y cuando Seguro. se pierde ese camino... Mira, hay un signo, esto que vos mencionás, en el Génesis. Cuando el Señor pone al primer hombre y a la primera mujer en el paraíso y le dice que coma de todos los frutos menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No es cierto? En última instancia le dice, hace todo lo que quieras, pero yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Lo único que Dios nos pide, después podemos hacer todo. Pero su decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, eso lo digo yo, eso no se puede cambiar. Entonces, la actitud del primer hombre es de ser como Dios, es decir, yo voy a decir lo que está bien. Y cuando Dios los expulsa de esa felicidad original, dice el Génesis, pone un ángel, no sea que coman del árbol de la vida. Y esto es lo que hace el hombre actual, porque Dios, al crear al hombre, y en tu propia conciencia, en la mía está escrito, todo puedes hacer, por eso esa libertad sagrada, que es imagen y semejanza de la libertad de Dios. Pero yo te digo lo que está bien, y yo soy el dueño de la vida. Son los 2 únicos límites que Dios nos pone. El bien y el mal, lo dice Él, en los 10 mandamientos. Y el dueño de la vida, yo doy la vida y yo la quito. Fíjate el hombre actual, no solo niega el decálogo, el mismo Gorbachev, uno de los grandes integrantes del nuevo orden mundial que vos me preguntabas, en el 92 dice, la ética de Occidente no sirve, la ética cristiana. Hay que suprimir el decálogo, suprimir los 10 mandamientos, ya no matar, no mentir, respetar padre y madre, eso ya no existe. Y yo hago fertilización asistida, creo la vida como quiero, sin ningún tipo de restricción, uso el esperma del que sea, con el óvulo. De hecho están haciendo quimeras hace muchos años, que es cruzar gametos de seres humanos con animales, esos pobres seres se llaman quimeras. Yo mato, saco el órgano del que yo quiero y se lo pongo al otro, y puedo decirlo así, el trasplante de órganos, por supuesto que es un homicidio, está vivo el donante. El Instituto Juan Pablo II acaba de emitir un documento donde dice la mentira de la muerte cerebral, el homicidio encubierto. Y creo que ahora han suprimido el instituto por haber dicho eso. El paciente indefenso. En el momento que estábamos debatiendo el aborto el año pasado, en Dinamarca, en Copenhague, estamos hablando del país más desarrollado del mundo, una nena de 11 años a la que se le iban a sacar los órganos para trasplante, se levantó sentada en el momento que le iban a ablacionar, sin ninguna secuela. Los padres están haciendo un juicio multimillonario al gobierno de Dinamarca. Claro. Entonces, ese afán de elegir quién vive y quién muere, ¿no es cierto? Fíjate, la gente además tan confundida que reza para tener un órgano, es decir, está rezando que otra persona tenga un accidente y se muera para que le den un órgano al que tiene que vivir. Claro. Y se muera entre comillas. Espiritual, ¿cómo voy a rezar para que tenga un órgano?
Y se muere entre comillas. Para que se muera porque... otra persona, tenga un accidente grave para que le den el órgano. No, es un horror. Y ahora con esto de la ley Justina, yo tuve varias discusiones. La ley Justina, por supuesto. Y entonces a mí, yo cuando decía que no estaba de acuerdo, me decían, bueno, y el momento que vos necesites un órgano, le digo, mira, yo no voy a querer nunca un órgano de alguien que no me lo quiera dar y que esté vivo. Digo, además porque trasciende toda la voluntad, amor. Por claro. eso te digo, Dios es el dueño de la vida. ¿Cómo yo voy a determinar? Uh-huh. Pero está todo disfrazado de bien, siempre el mal disfrazado de bien. ¿Quién es él? O sea, como me contestó un médico muy conocido y católico de Bellavista en un programa de televisión que está grabado. Bueno, pero si está vivo, entonces es transformar en algo inútil en algo que sirva. O sea, que ese paciente en coma es algo inútil. Claro. Pero además, como católica te digo algo, Lucía. Ese tiempo que nosotros ignoramos, a lo mejor es el único tiempo que tiene esa alma para ponerse en condiciones sí, de totalmente. reconciliarse con Dios. Mira, yo le quito esa última posibilidad que tiene. Mi abuela, ¿no? Porque yo elijo. Mi abuela, que ya partió, ella en un momento estuvo en una situación, digamos, de muerte, pero, digamos, la conciencia de ella seguía funcionando al punto tal que ella estaba totalmente, digamos, entre comillas, dormida, pero podía seguir viendo y escuchando lo que pasaba a su alrededor. Y muchos enfermos te dicen eso. Sí, y ella, bueno, cuenta como que se levantó, como si su cuerpo se hubiera levantado y veía todo desde arriba. Y escuchaba todo lo que pasaba. Cuando ella se vuelve en sí, le cuenta al médico lo que había pasado y el médico le dijo que exactamente eso mismo que ella contaba es lo que había sucedido. O sea que tuvo la prueba de que todo eso fue real. Y sí, como vos decís, hay muchísimos casos. Quizás yo si no la tuviera no la hubiera tenido a mi abuela contándomelo en la cual yo confío, es una historia casi muy difícil de creer, pero hay muchísimas que se repiten. Entonces, es como decir así es, amor, así es. Y lo mismo la eutanasia, ¿no? Estamos hablando de que se legalizó en los países de Europa. Holanda fue el primero y ahora se hizo obligatorio la eutanasia de los niños aunque los padres no quieran. Si el niño tiene una enfermedad terminal, los médicos tienen la obligación de eutanasiarlo, es decir, matarlo con una inyección aunque los padres no quieran. Por eso te digo que es un ciclo que cuando el hombre llega al exterminio del hombre por el mismo hombre, no creo que tenga mucho tiempo más, por lo menos este ciclo biológico de la civilización, ¿no? Como un desprecio, digamos, a la humanidad misma por el hombre, digamos, que en realidad debe venir del demonio, ¿no? Lo digo así. Obviamente que es así. Así que bueno, muchísimas gracias, Chinda, se nos acabó el programa. Yo seguiría hablando horas con vos porque realmente te agradezco, Lucía. Es muy interesante. Te mando un beso grande y un beso a toda la audiencia y espero que todo esto de alguna manera llegue al corazón de todos y sirva a los secretos designios de Dios nuestro Señor. Bueno, muchísimas gracias, Chinda. Estamos en contacto. Lucía. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaba Chinda Brandolino. Chinda tiene una cantidad de información que es para estar al lado de una computadora, viendo con qué fuente fiable podemos contar, buscando en Google a ver si tal cosa, tal otra, a ver si hay videos de esto, si hay videos del otro, porque realmente es impresionante. Ella tiene muchas conferencias colgadas en YouTube que la pueden también escuchar. Después vamos a ver también si podemos seguir profundizando un poquito porque el tema es tan extenso. Lo que sí me parece importante como concluir y remarcar es lo siguiente, como para que nos quedemos con una idea clara de lo que está pasando. Vivimos en una era de globalización, se están empezando, digamos, a desdibujar lo que son las fronteras de los países y se está aplicando una misma agenda de cultura de la muerte, del descarte, en todos los países al mismo tiempo. Y esto no es casualidad, esto está guiado y direccionado por las familias poderosas que nos contaba Chinda Brandolino, que tienen muchísimo dinero y muchísimo poder, que empiezan a tener injerencia, digamos, en los gobiernos de cada país, al punto tal de, y los mismos presidentes también se prestan, al punto tal de poder llevar una misma agenda paso a paso en cada país, y lo que buscan es la reducción de la población mundial para obtener cada vez más recursos naturales. Su teoría en general se mantiene con una mentira que es la mentira del cambio climático. No llegamos ahora a profundizar demasiado en por qué es una mentira, enfocada en cómo ellos lo enfocan, ¿no? Porque ellos básicamente lo que sostienen es que la cantidad de población que hay en el mundo
va a terminar con la Tierra, con el planeta Tierra, cosa que no es así. Hay muchísimas zonas aún muy despobladas, la Argentina sobre todo está muy despoblada, así que nuestro país justamente es un lugar de riesgo para que estas personas vengan a tomar el territorio. Entonces yo digo, ¿cómo podemos nosotros, o qué podemos hacer con toda esta información? Primero, como vimos, es un tema espiritual, así que rezar el rosario diario, el que pueda ir a misa, que vaya, diaria también si puede, poner sobre todo en manos de Dios, rezar por la conversión de las almas, porque hay mucha gente que viene de estos lugares, como puede ser incluso también la masonería, y después termina convirtiéndose. Entonces la oración es muy importante y muy poderosa, y también nosotros después en lo terrenal, bueno, hacer nuestra parte en la defensa de la cultura de la vida, ¿sí? Poder también ver de qué manera se puede hacer algo político, defendiendo el territorio, recuperar fuerzas armadas. Esas son algunas estrategias, pero nosotros desde nuestro círculo inmediato lo que podemos hacer es oración, misa, luchar por la cultura de la vida en las calles, en las escuelas, en todos los lugares donde tenemos oportunidad, que la vida humana no pierda valor y no pierda dignidad, porque todo esto de lo que se trata al final es de un ataque contra la vida humana, de un ataque a la dignidad de la vida humana, y por eso también es un ataque al su creador, a Dios y a su creador y a la religión, sobre todo católica, que es la que protege en su dogma la defensa de la vida, de su dignidad y de la familia. Así que consejo, con toda esta información que podemos hacer, eso, seguir defendiendo la vida y la familia, y por eso también es que vamos a seguir haciendo este programa, seguir profundizando en estos temas, seguir divulgando cuál es la problemática y seguir haciendo que crezca el amor a la vida humana y a su defensa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo martes para profundizar un poco más sobre estos temas que estuvimos tratando. Estamos aquí para pelear por aquellos que gritan sin voz. Aunque no esté de moda, no sea tan cool, con un dedo no tapa.